Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios también porque Él no nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Así que damos gracias a Dios por ello. Esta noche pues seguimos, hermanos, hablando acerca del tema que ya pues desarrolló el hermano Luis y la hermana Jenny también. Y permítanme, hermano. Y ahora pues, hermanos, como ya la hermana Jenny y el hermano Luis me dejaron sin nada, entonces yo voy a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Mateo 21, que es el texto de partida. La Biblia en ruso me traje, no lo entendí. Los niños y los maestros pueden pasar, o creo que solo los niños pasan, para que reciban sus clases, y los adultos pues nos quedamos acá. Mateo 21, 12. Cuando lo tenemos, cuando lo tengamos, ustedes me dicen amén. Amén. Dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oremos. Padre celestial, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y en el nombre poderoso de Jesús hemos leído tu palabra para meditar en tu palabra, Señor, y oramos para que sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús oramos para que seamos edificados, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, como los hermanos han dejado bien claro en las dos magistrales exposiciones que los hermanos han hecho, hermanos, este es un caso donde se ve la realidad de la iglesia y se ve la esencia de Dios. En este caso, hermano, cuando pues leemos esto, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es que su casa sea tratada con reverencia y con respeto, pero sobre todo que sea tratada con santidad. Dos pensamientos, hermanos, estuvieron dando vueltas en mi mente, en mi corazón, y yo quisiera nada más quedarme en esos dos pensamientos. Y el primero es: ¿por qué se había llegado a ese extremo? ¿Por qué los atrios del templo eran ocupados para tener una mesa de cambio, para tener animales? Usted sabe que esta porción también la encuentra en Marcos 12, perdón, usted la encuentra en Lucas 19, 45 y en Marcos 11, 15, con algunos detalles diferentes. Pero la pregunta, el pensamiento que yo quisiera desarrollarle hoy es: ¿por qué se llegó a eso? ¿Por qué en el templo se estaban haciendo esas cosas? Y estaba viendo yo, hermanos, que esto sucede cuando hay un deterioro espiritual, ¿o no? ¿Qué dice usted? Cuando hay un deterioro espiritual, entonces suceden estas cosas. Ahora bien, ¿por qué había deterioro espiritual? Por el descuido. Por el descuido. Poco a poco, hermanos, Dios fue perdiendo importancia en el pueblo de Israel. Y quiero hacerle un poco de
de historia. Fíjese cuántos se acuerdan quién dijo: vosotros me habéis robado. ¿Ya han escuchado esa frase? Vosotros me habéis robado. ¿Quién la dijo? Hubo un profeta que la dijo. Fue Malaquías. Y ¿sabe usted quién fue ese profeta? Fue el último profeta que habló. Pero cuando nosotros leemos Malaquías, no sé cuántos de ustedes han leído Malaquías alguna vez. Hermanos, es sorprendente cómo los judíos ya en el tiempo de Malaquías no se humillan ante Dios. Fíjese, no se humillan. Quiero leerles cuando Dios levantó a Malaquías, que es el último profeta. La primera pregunta que les hace, dice él: Dios ha amado a Israel. Tiempo pasado, va. Pero ellos, en vez de decir amén, dicen: ¿en qué nos has amado? O sea, la reacción del pueblo ya no fue de humillarse. La reacción del pueblo, Dios levantó a Malaquías, hermano, porque el pueblo ya andaba mal. Pero en otras veces ellos escuchaban al profeta y se humillaban. Hoy no. Otra pregunta que les hace el profeta es: Israel ha deshonrado al Señor, han menospreciado al Señor. Venían ellos y en una forma prepotente le decían: ¿en qué le hemos fallado? ¿En qué le hemos menospreciado? Como usted puede ver, las preguntas que Malaquías hacía y las respuestas que estaban dando indicaba que la condición espiritual del pueblo de Israel, que había regresado de la cautividad, ya no estaba bien. Y como Dios los amaba, les mandaba profetas, y el último que les mandó pues fue Malaquías. Otra de las cosas que Dios les hizo, que Dios les preguntaba: ustedes me han deshonrado. Y ellos inmediatamente le respondían: ¿en qué te hemos deshonrado? Otra de las preguntas que les hizo él: Dios no acepta las ofrendas de ustedes. ¿Por qué? ¿Sabe qué hacían, hermano? Agarraban los corderos, las ovejas y los carneros más enfermos y decían: no, este no lo podemos vender, entonces llevémoselo al sacerdote. Entonces Dios se lo rechazó y le dijo: yo no quiero esas. ¿Por qué? ¿Cuál era la indicación si alguien se presentaba a ofrecer, hermano? ¿Cómo debía ser el cordero? Tenía que ser de 1 año y sin defecto. Ellos no, ellos estaban presentando lo peor. Una vez me acordé de eso yo, porque estábamos estábamos en el cementerio enterrando a un hermano, y de repente dicen los familiares, donde les habían regalado un montón de arreglos florales bien bonitos, y los querían meter a la fuerza al dicho, y cuando ya no pudieron, no, mejor llevémoslos al templo, dijeron. ¿Qué dice usted? ¿Podrá el Señor, nosotros podemos honrar a Dios trayendo flores que el muerto ya no quiso? Entonces ese era el problema de ahí. Entonces, en otras cosas, él les dice: vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Entonces, hermano, le estoy diciendo por qué hoy llegaron a eso. El deterioro espiritual de Israel comenzó con eso. Y fíjese que fue el último profeta que habló. Dios guardó silencio 400 años. Ya no hubo. Dios dijo: no, dijo, esto ya este es el colmo. Y Dios guardó silencio, hermano.
¿Qué pasó en esos 400 años? Pues fíjese que ya sin voz de Dios, sin profecía, sin el mover del Señor, los altos dirigentes comenzaron a organizarse de forma diferente. Y una curiosidad que estaba viendo yo en estos, cuando estaba leyendo esto, hermano, que fíjese que ya en el tiempo de Jesús, los levitas desaparecen. En el tiempo antiguo, pues eran los sacerdotes y eran los levitas. Y fíjese que los levitas desaparecen. Entonces, hermano, Dios se cansó y guardó silencio. Y cuando Dios guarda silencio es peligroso. Iglesia del Señor, cuando Dios guarda silencio es peligroso. Entonces, como el corazón ya se les había endurecido, comenzaron a organizarse de forma diferente. A los 400 años aparece Juan el Bautista, pero también aparece Jesús. Nosotros, los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que allá en los tiempos de la ley, pues los sacerdotes eran los que mandaban, pues, la autoridad religiosa, espiritual y civil. Los sacerdotes, pues, habían sacerdotes en cada ciudad. Si un leproso, si una persona entraba en lepra, no lo mandaban donde el doctor del pueblo ni al alcalde, lo mandaban donde el sacerdote, era de autoridad. Y quienes trabajaban, hermanos, alrededor del templo, los encargados del mantenimiento del templo y de todos los utensilios, eran los levitas. Después vinieron los reyes y el rey gobernó la parte civil. Pero quienes llevaban la voz cantante eran los sacerdotes. Pero hoy, hermanos, que ya Jesús entra, resulta que hay un Sanedrín. ¿Y quiénes conforman el Sanedrín? Era como la asamblea legislativa, era el poder máximo. ¿Quiénes lo conforman? Resulta que el jefe era el sumo sacerdote del momento. Ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás. Pero en esos 400 años, hermano, se formaron partidos religiosos políticos. Resulta que en la mera cabeza estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una agrupación, era un grupo religioso político que manejaba las cosas con los demás. Pero también aparecieron los saduceos. ¿Cuál era la característica principal de los saduceos? No creían en la resurrección. Imagínense la clase de gente que estaba gobernando. Los saduceos no. Estaban los escribas, estaban los doctores de la ley. Y había otra parte gobernando que eran los herodianos. Los herodianos no eran religiosos ni nada, eran políticos. Entonces, hermano, la dirección de la nación que estaba bajo el Imperio Romano, en los tiempos ya de Jesús, ya no había temor de Dios. En la Biblia, en el tiempo de la ley, quienes criaban, alimentaban, preparaban los corderos que se ofrecían eran los levitas. Pero como usted puede ver, desde Mateo en adelante, los levitas desaparecen. Entonces, ¿de quién eran las vacas? ¿De quién eran los corderos, los palominos, las palomas que estaban vendiendo? Eran de la alta dirigencia. Quienes se lucraban con la venta, la alta dirigencia. Ellos tenían el poder y la autoridad. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el problema? Se dio eso. Ellos ya no sentían ningún problema en poner ventas en el atrio del templo, porque sencillamente había un deterioro espiritual. Y el deterioro espiritual se había dado por el descuido. Ellos habían descuidado a Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ya no oraban. No. Los fariseos, hermanos, habían agarrado el control religioso del pueblo. Y lo más tremendo, era tan grande el descuido
que ellos habían inventado nuevos mandamientos. Fíjese bien. Ya no estaba aquel sistema de buscar a Dios, de su rostro. Bueno, ayunaban y todo, pero era parte de la religiosidad. Y para que tenga usted una idea, quiero leerle Mateo 6. Mateo 6. Hay muchos versículos, pero Mateo 6 tiene algo que yo quiero que usted lo vea. Oiga lo que le dice el Señor a los que están oyendo la enseñanza. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿A quiénes se refería Jesús cuando dijo los hipócritas? A los fariseos. Otra cosa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y el Señor dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ese era el Señor comparó la forma de orar de esos días. O sea, a esa gente le gustaba orar en público, en las sinagogas, y que se oyera y que se viera, pero no tenían vida de oración íntima con Dios. Esas son las causas, mi hermano. Entonces, como ya no había voz de Dios, ellos empezaron con su sentido común a tomar decisiones. ¿Qué se podía hacer y qué no se podía hacer? Y ellos eran la máxima autoridad. Pero fíjese que también habían cambiado muchas cosas de la ley. Ellos la habían cambiado. Y un día el Señor, ya cerca de su muerte, los encaró. Y oiga lo que les dice él. Ay de vosotros, estoy en Mateo 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Otra de las cosas que les dice, son algunas cosas que le voy a mencionar, no todo el capítulo. En el 23:2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Otra cosa. Oiga otra cosa que les dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, dice yo. ¿Cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo 23:23, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. A esta altura, hermano,
La verdadera ley de Dios que Dios le dio a Moisés, ellos la habían trastornado toda. Y hoy, hermanos, ellos cumplían con lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque Dios guardaba silencio. Pero ya con la llegada de Juan el Bautista, hermano, Dios comenzó a dar las primeras señales que él iba a volver a hablar. Entonces, ese deterioro, mi hermano, fue tan terrible que Dios ya no mandaba ahí en Israel, sino que eran ellos. De ahí viene la situación, hermano. De ahí viene el problema que se estaba dando. Ahora bien, cuando Jesús llega, cambia todo. Vimos la actitud de ellos. Le pregunto, ¿y hoy será igual o ya cambió la cosa? Iglesia del Señor. ¿Y hoy será igual o ya cambió la cosa? Sigue igual. Sí, sigue igual. Cuando Dios guarda silencio, cuando no hay profecía en la iglesia, aunque tenemos esta, pero no la leemos. Cuando ya no hay anhelo de orar. Cuando la lectura bíblica nos da sueño y mejor optamos por no hacerlo, algo mal está pasando en nosotros. El enemigo está aprovechando cualquier descuido para que nosotros, hermanos, no nos metamos de lleno con el Señor. Entonces hoy las cosas están igual. Entonces, esa fue la razón, el primer pensamiento que a mí me estuvo dando vuelta y por qué se llegó a eso. Y ya dijimos que fue por el deterioro espiritual. Y el deterioro espiritual se da cuando nosotros descuidamos a Dios. Y normalmente uno descuida a Dios cuando hay otras cosas que son más importantes para nosotros. Y yo le voy a decir algo, si algo nos está entreteniendo, el enemigo se va a encargar de que eso sea más grande, más grande, más grande. Hoy en la mañana escuchaba al hermano Lisandro, estaba hablando acerca de la pesca milagrosa. Cuando el Señor llegó y habló con Pedro. Y entonces él hablaba de la reacción de Pedro. Pasó algo cuando Jesús termina de predicar y ellos están lavando las redes. De repente Dios le dice a Pedro, mira, préstame la barca. Y predicó, y cuando terminó de predicar le dijo, boga mar adentro. Y él le dijo, maestro, con todo respeto, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada, más en su palabra vamos a volver. Pasó algo. Cuando ellos echaron a las redes, agarraron tantos pescados en un solo atarrayazo que la red se rompía. Y no solo llenaron la barca de Pedro, sino que llenaron también las otras barcas. Hubo bendición. Entonces, hermano, Pedro se dio cuenta que él, como un hombre profesional, no había logrado pescar nada en toda la noche. No andaba solo él, en toda la noche. Y ahora, con una orden que sale de Jesús, él se da cuenta que eso no era natural, era sobrenatural. Y una de las cosas que decía el hermano, como Pedro fue impactado por Dios, no dijo Pedro, creo que el Señor me está llevando a otro nivel empresarial. No dijo eso. Este milagro quiere decir que tengo que hacer barcas más grandes y que no. O sea, no siguió en lo mismo. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Entonces, cuando Dios impacta en nuestra vida, es para que le sigamos. Cuando Dios impacta en nuestra vida, es para que nosotros nos dediquemos a Él y a donde quiera que estemos, lo honremos. Esa es la idea de Dios. Entonces, hermano, pasó algo bien tremendo. De repente, hemos leído que Jesús llega. Y ahí están las dos caras de la moneda. La primera cara que acabamos de ver, el descuido, el irrespeto, la irreverencia en la forma en que trataban las cosas del Señor. Y al otro lado, la santidad.
Porque yo quiero decirle que Dios siempre va a reaccionar así porque Dios es santo. Fue santo cuando hizo a Adán y Eva, fue santo cuando llamó a Abraham, fue santo cuando llevó a Israel, fue santo cuando Jesús apareció y hoy Dios sigue siendo santo, iglesia del Señor. Dios sigue siendo santo y este lugar fue dedicado para Él. Hermanos, es una incongruencia que nosotros hayamos gastado tanto para hacer un lugar como este y que un día hicimos una oración de dedicación y hoy que venimos nosotros no tenemos el más mínimo respeto por la presencia de Dios. Es increíble, pero está sucediendo, hermano. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Jesús llega y hace eso? Porque el mayor interés de Dios es la santidad y la devoción sincera dentro de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Dios no ha rebajado sus niveles, hermano. Dios sigue siendo santo. Que no se nos olvide a nosotros. Es más, como Él es santo, le exigió a los israelitas y le exigió al pueblo que fuera santo. En Levítico les dice, santos seréis porque santo soy yo Jehová. Y Pedro dice, como está escrito, sed santos en toda vuestra manera de vivir porque yo soy santo. Además, primera Tesalonicenses 4 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, hermano, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Le pregunto, ¿por qué Jesús se fue a encontrar con tantos enfermos? ¿Por qué Jesús se fue a encontrar con tanta gente atrapada y poseída por los demonios? ¿Por qué Jesús se fue a encontrar con tanta gente arruinada y pobre? Por el deterioro espiritual y porque los líderes eran los que estaban en esa condición. Sí, por eso cuando Jesús llegó y comenzó a caminar ahí por Galilea, por Capernaum, fue como agua fresca en medio del desierto, hermano. Sí, hoy las iglesias parecen el estanque de Betesda, esperando que llegue un predicador famoso que tiene don de sanidad, porque así dice, hermanos, aquel día me pasó esto, me pasó lo otro. No, hombre, cuando oímos que el hermano tiene don de sanidad, mire, no nos alcanza. Pero si uno de nosotros le dice, hermanos, pasen, vamos a orar, nadie pasa. Esa es la realidad. ¿Por qué? Dios sigue siendo santo, hermano. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Ya? ¿Le cuadre la idea o no le cuadre la idea? Eso es así. Sí. Otra cosa, la adoración en la iglesia debe ser en espíritu y en verdad. Eso lo dice Juan 4. ¿Ya? Es casa de oración y comunión con Dios, como bien lo decía nuestra hermana Jennifer. Fíjese bien, la iglesia, el evangelio y el reino de Dios no pueden ser usados para ganancia personal. No pueden. No pueden. Obviamente, hermano, en esta parte estamos hablando de los templos físicos. Nosotros, hermanos, deberíamos santificar nuestras reuniones. Sí, nosotros deberíamos. En Joel 2:20, en Joel 2, siempre que se ha predicado en Joel 2, hermano, enfocamos aquel texto que dice, y después de esto derramaré mi espíritu, y empezamos a hablar de la llenura del espíritu. Pero en Joel 2:12 dice, convertíos a mí con ayuno, con lloro y con lamento. Santificad vuestras reuniones. ¿Qué es santificar la reunión? Tratar a Dios con respeto. Tratar a Dios con reverencia. Que cuando pongamos un pie en ese lugar, no vengamos pensando, ojalá que el culto termine luego porque vamos a ir a taco. Ojalá que el culto termine luego porque vamos a ir al yogo bonito y allá a las 5 abren. Ojalá que no vengamos y entremos ahí, hermano, pensando en lo que vamos a hacer después.
Porque entonces que estamos cayendo exactamente en el mismo problema que Jesús combatió. Una pregunta le voy a hacer. ¿Cómo quiere que venga Dios? ¿Cómo quiere que entre Jesús aquí? ¿Con látigo o con misericordia? Porque Él entró al templo y entró, hizo un azote. Curiosamente no golpeó a ninguna persona. Golpeó la vaca, golpeó los animalitos para sacarlos. Los cambistas les volteó la mesa. ¿Por qué habían cambistas ahí? Porque en esa fiesta, hermanos, llegaban israelitas y prosélitos de todas partes. Entonces tenían unas mesas exclusivamente para hacer el cambio. Ellos traían las monedas de su lugar y ahí en el templo le cambiaban las monedas para que ellos pudieran comprar los sacrificios. ¿De quién cree que era el negocio? De las altas autoridades espirituales. Sí. Y las vacas y los animalitos que estaban ahí, ¿de quién quiere que el negocio? De los mismos, hermanos. Entonces, habían torcido la razón de ser del templo del Señor. Qué diferente que David dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Le gustará a Dios una iglesia muda? ¿Le gustará a Dios una iglesia que huye de los ayunos y huye de los clamores? No. La pregunta es: ¿y por qué lo hacemos? ¿Qué hay dentro de nosotros que no nos permite alabar con libertad? ¿Qué hay dentro de nosotros que no nos permite decir: no, hombre, el viernes va a haber clamor, yo necesito orar al Señor? Decir, ¿por qué? ¿Por qué siempre hay barreras dentro de nosotros, que estamos cansados, que no sé qué? Pero hay actividades que aunque sea cansadas las hacemos, que el cuerpo ya no aguante, las hacemos. Entonces, hermano, deberíamos revisar cómo llevamos el evangelio, porque que Jesús va a venir, va a venir. Hay un pequeño remanente que está pidiendo un avivamiento. Estamos pidiendo un avivamiento. Hay un pequeño remanente que está pidiendo que Dios se manifieste con muchas almas convertidas, porque eso es avivamiento. Que Dios se manifieste con sanidades, con derramamientos del Espíritu Santo, con la unidad de la iglesia, donde todo mundo se respete. Se respete cuando se están saludando y se respete cuando están en sus casas, ¿verdad? Que no hablemos de los demás. Pero para que eso suceda, hermano, lo ideal sería que todos estuviéramos clamando. Pero yo le voy a decir algo antes que se me olvide. El tipo de adoración que le damos a Dios dice claramente la clase de vida espiritual que tenemos. El tipo de adoración que le damos a Dios dice la clase de vida espiritual que estamos viviendo. Punto. Entonces, deberíamos pensar en eso. Hermanos, no se puede profanar el lugar dedicado para adorar a Dios. Punto. No se puede ser irreverente. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir las consecuencias. Ahora bien, dejemos en paz un ratito el templo físico. Pero fíjese que hoy nosotros somos templo y morada del Señor. Sí, nosotros somos templo y morada del Señor. ¿Cómo está ese templo? ¿Acaso han entrado ladrones que le han robado la paz? ¿Han entrado ladrones que le han robado la santidad? ¿Acaso han entrado ladrones que le han robado el anhelo de orar y el deleite de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque desde el momento que usted y yo aceptamos, fíjese que Dios también nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. O sea, si yo le dije yo acepto a Cristo, o si decimos yo le entrego mi vida a Cristo, Cristo lo toma en serio, hermano. Sí, y sabe que somos polvo. Y sabe que a nosotros nos cuesta. Pero hermanos, no tenemos excusa. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y hoy tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestro ayudador.
Sí, entonces podemos hacerlo. Y la idea, mi hermano, es que nosotros estemos bien conscientes que así como Jesús entró al templo, que por cierto, hermanos, quien se los había dejado bien bonitos era Herodes. Herodes se los había regalado para caerle bien a los judíos. Ni siquiera era el templo que hizo David. Acuérdense que eso lo destruyeron los babilonios cuando entraron. Ni siquiera, hermanos, era el tabernáculo. El tabernáculo estaba aventado a ver a dónde. El arca, a saber qué se hizo, porque cuando atacaron los de Babilonia y destruyeron el templo, el arca ya no estaba. ¿Qué se hizo? A saber. Entonces, hoy el Señor entra y hace lo que leímos. Hoy quisiera preguntarle algo. ¿Qué fue lo que movió a Jesús a hacer eso? ¿Por qué no se quedó él como un líder permisivo, como somos aquí nosotros, vean? ¿Por qué no se quedó solo viendo qué ingratitud, qué barbaridad? ¿Cómo es posible? No, ¿por qué entra y agarra el azote y saca a los animales y saca huyendo a las personas y les deja ir? El texto escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Eso es para mí. Eso es para mí, iglesia. Eso resuena hoy. ¿Qué fue lo que movió a Jesús? El celo de Dios. Deberíamos pedirle a nosotros que ese celo esté en nosotros. El celo porque las cosas se hagan como Dios dice. El celo porque nuestro comportamiento sea como Dios dice. El celo de que las alabanzas que cantemos sean las alabanzas espirituales. Hermanos, es increíble, pero a nivel mundial hay un espíritu de emocionalismo. Increíble. Hoy la gente ya no espera a Jesús. Espera irte el arroyo, ¿verdad? Hoy la gente no espera a Jesús. Hoy espera a Evan Kraft. Hoy la gente no espera a Jesús, espera a Dante Gebel. ¿Por qué? Por la misma situación. La iglesia ha perdido el celo por la presencia del Señor. Y por eso, mi hermano, se levantan otros líderes. Y esos líderes, hermano, se están llevando su dinero. Mira, a mí me da lástima cuando los hipotes, hermanos, vamos a ir, vayan, les digo yo. ¿Y cuánto vale el hipote? ¿Cuánto vale, muchachos? Pues si lo compramos hoy vale 5. Pero si lo compramos el mero día vale 7. A brincar todo el día. Pues sí, pero le pregunto, ¿cuánto tiempo oran estos bichos que están brincando en los conciertos de los embajadores, en los conciertos de Castillo? No oran. Hay gente muy espiritual dentro de ellos que son siervos y siervas del Señor, pero la gran mayoría solo quieren diversión. Y un inteligente se dio cuenta y ya ha armado grupos y ya ha armado tantas cosas y se está lucrando. ¿Por qué? Porque hay un espíritu emocionalista que se mueve en todas las congregaciones. Ya me imagino a Jesús, un grito de júbilo. Yo no me lo imagino así. Es más, cuando yo leo Isaías dice, no gritará, no alzará su voz. ¿Sí? No apagará el pábilo que humea. Cuando habla de la venida del Señor. Hermanos, perdónenme, pero andamos todos equivocados. No es así como llevamos la vida. Entonces, hermano, yo quiero decirle algo. Esa mañana el Señor entró con celo. Alguien tenía que poner las cosas en su lugar. Y como no lo hizo Caifás, ni lo hicieron los fariseos, ni lo hicieron los herodianos, entró el Rey de Reyes y Señor de Señores con todo. Mire, ellos tenían el mando, porque cuando vieron todo el desorden que hizo, se le acerca y le dicen los señores, ¿con qué autoridad hiciste eso? ¿Dónde está el papel que te firmamos? Y como a Jesús nunca lo agarraban desprevenido, va.
Les voy a responder, les dijo, pero antes respóndanme ustedes. A ver, como yo era la crema y nata, ¿va? ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Les dijo. Los topó. Y comienzan ellos a hablar. Si decimos de los hombres, dijo, pues no creemos porque la gente lo seguía. Y si decimos que es de Dios, nos va a rematar. ¿Y por qué no lo creyeron? No sabemos. Pues yo tampoco les digo el Señor. Entonces, hermano, fue el celo. Pero yo quiero decirle algo. Hoy que estamos todos arruinados, Dios todavía no cela, fíjese. Y quiero comprobárselo con Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4, hermano, tiene una descripción, pero exacta. ¿Lo leemos? Oiga la pregunta que hace Santiago en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, entre directivas, entre ministerios, entre predicadores, entre líderes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidias y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí les dice él cuál es la razón. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y oiga qué precioso. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es tiempo que nosotros le digamos a ese Dios celoso que necesitamos también que limpie nuestra vida. Necesitamos decirle a ese Dios que limpie nuestro corazón. Y fíjese, hermano, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay llamados incesantes de Dios. Por ejemplo, Isaías 1 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Jeremías 33 dice, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué me dice de Isaías 55:1? A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Y qué dice Isaías 55:6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, nuestro deterioro espiritual puede tener consecuencias muy feas. Y antes que vengan esas consecuencias feas, a tiempo, Dios celoso, el Dios que me ama, el Dios que tiene los recursos para sacarme adelante, me está invitando a que saque las mesas de cambio que hay en mi corazón, a que saque los animales que hay en el corazón como hizo Él, a que le permita. Y si nosotros no podemos, dejemos que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado, porque ahora nosotros somos el templo y Dios no comparte nuestro corazón con nadie. Él quiere el 100% de su corazón. Y téngalo seguro que cuando alguien se da cuenta que necesita de Dios, que Dios puede cambiar su vida, y se humilla delante de Dios y viene delante de Dios, Dios hace el cambio. El Señor fue bien claro, dijo, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, todavía estamos a tiempo que nuestras vidas sean purificadas por la sangre preciosa de Jesús si se lo pedimos. Todavía estamos a tiempo que nuestras reuniones sean reuniones donde el Espíritu de Dios traiga salvación al que necesita salvación, que Dios traiga sanidad al que necesita sanidad, que Dios traiga libertad al que está oprimido por el enemigo, que Dios traiga gozo al que ya no siente nada y que de nosotros fluya una adoración sincera. Acuérdese, no se puede adorar bien a Dios si no se hace y en espíritu y en verdad. Dios quiere hacerlo. Nosotros necesitamos volvernos a Dios, humillarnos ante Él, honrarlo, reverenciarlo, temerle, volver a la esencia del evangelio como está escrita la palabra del Señor. Sí, yo creo que los que tenemos ese problema de que el celular nos quita mucho tiempo, deberíamos proponernos, no, hoy voy a ir viendo menos, porque muchas de las cosas que uno ve no le ayudan para nada. Es puro chambre. Entonces nosotros necesitamos ver aquellas cosas que nos han apagado espiritualmente y que nuestra vida, hermanos, sea templo y morada del Espíritu de Dios. Oramos al Señor. Padre celestial, toda la gloria, toda la honra y la alabanza te pertenecen a ti. Durante 3 días, Señor, hemos visto cómo, oh Dios, un deterioro espiritual hace que nosotros seamos irreverentes en tu casa. Que realmente, Señor, no veamos la grandeza de servirte y de adorarte. No podemos comparar con nada, Señor, el acercarnos a ti. Pero esta noche, Padre, en lo personal yo reconozco que me falta todavía. Yo reconozco, Señor, que necesito de tu Espíritu. Yo reconozco, Padre, que necesito que tu gracia y tu misericordia hagan obra en mi vida y que la sangre preciosa de Cristo me limpie y me cubra y que me dé las fuerzas para ser un verdadero adorador. Señor, sabemos que el evangelio no es una camisa de fuerza. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Permite que cada uno de los corazones que hoy estamos en este lugar propongamos, Señor, volvernos a ti. Pero de verdad que nos volvamos, Señor, porque cuando te clamamos de veras, tú respondes al clamor. Hay tantas promesas de bendición para aquellos que nos acerquemos a ti. Padre, que no sea un mensaje más de los miles de mensajes que hemos escuchado, que algunos nos han caído mal y otros nos han caído bien, pero no hay una iniciativa personal a veces en nosotros, Señor, para cambiar. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que hables a la vida de cada uno de nosotros y que podamos poner delante de ti aquellas cosas que están dentro de nosotros que no nos permiten, Padre, que no nos permiten, Señor, crecer espiritualmente, ser temeroso de Dios, ser reverente, no profanar, Señor, tu obra, sino que tratarla con toda la delicadeza y el temor de Dios y que seamos agradables delante de ti. Padre, ayúdanos, Padre celestial, a que la voz de Jehová vuelva a nuestros corazones, a que la voz de Jehová vuelva a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor. Amén. Si entre nosotros hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, esta es la oportunidad. Si alguien, quizás no solo hoy, sino que en varios cultos que ha estado o ha escuchado himnos y su corazón está. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida.
Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.